¿Alguna vez han sentido que con el paso de los años, el amor se ha transformado en un eco distante y que las decisiones de toda una vida los han llevado a un lugar que jamás imaginaron? Esa sensación de un camino que se bifurca inesperadamente, donde las viejas lealtades chocan con nuevos y complejos deseos, es el corazón de nuestro relato de hoy. Piensen por un momento dónde se encuentran ahora mismo, mientras nos acompañan en esta historia. ¿Qué hora es en su rincón del mundo? Compártanlo en Midwest. Los comentarios, nos encantaría leerlos. Y antes de sumergirse en este relato, por favor, suscríbanse al canal para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores. El televisor murmuraba suave, casi inaudible, mientras Marco estaba absorto, buscando una canción que nunca encontraba. Ricardo, su compadre, con esa sonrisa despreocupada, me miraba a mí más que a cualquier otra cosa en la sala. Cuando le pedí ayuda con las copas, respondió rápido, su voz familiar. Pero lo que me heló no fueron sus palabras, sino el roce de su mano contra la mía. Fue sutil, casi un accidente, pero la chispa que encendió en mi piel no pude ignorarla. Sentí un escalofrío que me subió desde el brazo hasta la base de la nuca. Su mirada, oscura y penetrante, me atrapó por un segundo, llena de una picardía que ni se molestó en disimular. «Con gusto, comadre», dijo, su voz más grave de lo normal. Luego, bajó la vista y añadió, «Ya sabe que estoy aquí para lo que la damita quiera». Sus palabras, inocentes en apariencia, venían cargadas de una intención que me revolvió el estómago. Intenté mantenerme serena. Me agaché para poner las copas en la mesita del centro, pero mientras lo hacía, sentí sus ojos clavados en mi escote. Pude sentir su mirada ardiendo sobre mí. Ricardo notó que lo había descubierto y apartó la vista rápido, intentando disimular su interés. Pero la sensación de su atención en mí no se fue. Permanecía. Marco, ajeno a todo, seguía metido en su búsqueda de la canción. Lo miré de reojo, frustrada por su indiferencia. Quería gritarle. En voz baja, traté de advertirle a Marco. «Por favor, no te vayas a pasar y ojalá y tengas para lo que tenemos pendiente en el banco. Además, hoy vino el señor por el cobro del refrigerador». La preocupación y el resentimiento se me mezclaban en la voz. No estaba contenta con él. Y aunque sabía que no debía decir esas cosas frente a Ricardo, no pude contenerme. Me dolía que Marco, en vez de enfrentar nuestros problemas, se refugiara en el trago. Dejaba que otros, como Ricardo, vieran nuestra vulnerabilidad. Él me miró con una sonrisa despreocupada, como si mis palabras fueran una molestia que se iría con un gesto. «Tranquila, mujer, que ya todo esto está resuelto», dijo Marco. Y continuó. «El compadre me va a hacer el favor de prestar lo necesario. Luego ya le voy a ir dando a él poco a poco y sin prisa, ¿verdad, compadre?» Me sentí como si estuviera flotando. Mis pies no tocaban el suelo. Ricardo asintió, mirándome a mí, con una mirada que prometía mucho más que un simple préstamo. «Así es, comadre. Ya no se preocupe más. Más bien acompáñenos un momento. De todas maneras, ya todo está resuelto. Y pues creo que usted debe dejar que su mente descanse un poco». Mis oídos zumbaban. La música empezó a sonar, un bolero lento que contrastaba con la tensión de la sala. Sus notas llenaron el espacio, envolviéndonos en una sensación de un final inevitable. Mi garganta se apretó. «Gracias, compadre», respondí, intentando mantener la voz firme. «Pero sea el banco o sea usted, al fin y al cabo, seguimos debiendo». Me giré sin esperar respuesta, dirigiéndome a la cocina. Cada paso resonaba. Mientras caminaba, el sonido de mis tacones sobre el piso resonó en el silencio que había dejado mi partida. Pude sentir la mirada de Ricardo siguiéndome, quemando en mi espalda. Un hormigueo recorría mi piel. En la cocina, me apoyé contra la encimera de mármol, tratando de calmar los latidos acelerados de mi corazón. Podía sentirlo martillando en mis sienes, tan fuerte que parecía que iba a estallar. El tintineo de las copas chocando en la sala me trajo de vuelta a la realidad. Respiré hondo, con la conciencia de que el verdadero peligro no eran las deudas de dinero, eran otras, las que aún no sabía cómo iba a pagar.
Ricardo estaba más interesado en mí que en el dinero. El olor a madera barnizada y el aroma de la bebida que ya impregnaba el aire me recordaban que la tarde se había alargado más de lo planeado. El tiempo se había detenido. Tomé una bandeja de madera pulida y la llené con aceitunas, almendras tostadas y queso. Lo puse todo con precisión, buscando un equilibrio visual tan perfecto como el sabor. Mis manos temblaban un poco. Al regresar a la sala, encontré a Marco y Ricardo conversando en voz baja. Ambos tenían las mejillas un poco rojas por el trago, pero la conversación parecía animada. Sin embargo, había una tensión apenas perceptible en el ambiente, algo que no estaba antes. «Les traigo esto para que bajen mejor la bebida», dije con una sonrisa, mientras colocaba la bandeja en la mesa de centro. Mis ojos se cruzaron con los de Marco y él asintió con una sonrisa. Mi boca estaba seca. «Voy a ir a la habitación para cambiarme esta ropa, porque al fin de al cabo ya no fuimos a ningún lado», añadí, recordando la decepción de que nuestros planes de salir a comer se hubieran desvanecido. Sentía un vacío en el pecho. La falda azul profundo se pegaba suavemente a mis caderas y se deslizaba con elegancia al moverme. La blusa de seda, ligera como una caricia, dejaba al descubierto mis hombros bronceados. Los tirantes finos se apoyaban delicadamente. La cadenita de oro brillaba tenue bajo la luz cálida de la lámpara, colgando justo en el hueco entre mis clavículas. Una pequeña esclava de oro rodeaba mi tobillo derecho, con un leve tintineo a cada paso. Mi cabello recogido en un chongo alto estaba asegurado con un gancho de mariposa de colores vibrantes. Un toque de alegría en mi atuendo sobrio. Me sentía expuesta. Mientras me dirigía a la habitación, escuché a Ricardo intervenir. Su tono siempre afable, pero esta vez había algo más en su voz, una insistencia que no pude ignorar. Mi corazón dio un vuelco. No, comadre. Siento mucho que ya no hayan salido», dijo. Su voz sonaba sincera, pero había un tinte de culpabilidad en ella. Era como si supiera lo que había provocado. «No quiero que piense que yo me entrometo en su salida, pero para que yo me sienta bien, quiero que vayamos a un lugar fuera, y así usted no pierde el tiempo que usó en arreglarse», continuó. Mis nervios se tensaron. Me detuve en seco, justo en la entrada del pasillo que llevaba a las habitaciones. Mi corazón latió un poco más rápido, y no estaba segura de por qué. Había una mezcla extraña de miedo y expectativa. Volteé hacia Marco, buscando en su expresión alguna pista, alguna señal de lo que debía hacer. Pero él solo sonrió con esa sonrisa despreocupada, que a veces me molestaba un poco. Su indiferencia me quemaba. Ricardo, con un gesto sutil, le hizo señas a Marco, como si intentara convencerlo con una mirada cómplice. Una comunicación silenciosa que yo no entendía del todo. Mi estómago se contrajo. «Vamos, compadre», dijo finalmente Marco, con su voz firme y muy alegre. «No le vamos a despreciar la invitación, ¿verdad que no, cariño? Hoy estamos siendo invitados». Había una energía en su tono, casi un reto. Era como si intentara decirme que debía seguir adelante con la situación, como si esto fuera lo que se esperaba de nosotros. Algo en mí quiso resistirse, pero la presión de las circunstancias y la forma en que me observaban ambos hombres hicieron que simplemente asintiera. Mis músculos se tensaron. «Está bien», respondí, esforzándome por mantener la sonrisa. Sentía una ligera opresión en el pecho. La boca del estómago me dolía. El tintineo de las llaves del auto de Ricardo resonó con un eco casi ominoso mientras se las sacaba del bolsillo. Mis manos se humedecieron. Nos dirigimos hacia la puerta. El sol ya se estaba ocultando, tiñendo el cielo de un naranja profundo. El aire fresco de la tarde me hizo sentir un escalofrío al salir de la casa. Nos subimos al auto, un vehículo lujoso y pulido con olor a cuero impregnando el interior. Me senté en el asiento trasero, mientras Marco ocupaba el lugar del copiloto. Mi cuerpo estaba rígido. Sentí la vibración del motor al encenderse, el rugido sordo que llenaba el espacio con una sensación de poder y control. Cada célula de mi cuerpo estaba alerta. Mientras avanzábamos por las calles cada vez más oscuras,
No pude evitar mirar por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal y me preguntaba a dónde nos llevaba esa noche inesperada. La mezcla de expectación y un nerviosismo indefinido me invadía. Apreté un poco más la cadenita que llevaba en mi cuello, como si necesitara anclarme a algo conocido en medio de la incertidumbre. Mi respiración era superficial. El ambiente estaba impregnado con el aroma suave de mi perfume, que me había puesto horas antes. El sonido del cristal chocando se mezclaba con el susurro de la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Mi pulso se aceleró. Era una noche cálida, una de esas en las que el tiempo parece detenerse y las conversaciones se alargan como si nunca quisieran terminar. Cada minuto se sentía eterno. Ricardo, sentado frente a mí, se mostraba más relajado de lo habitual, y sus palabras comenzaron a resonar de una manera distinta en mis oídos. Sentía cada sílaba. «Compadre, qué afortunado es usted, sinceramente. Tiene una mujer que vale la pena. Cuídela, compadre, porque como ella no hay dos en el mundo», dijo con una sonrisa ladeada que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Mis ojos lo observaban, pero mi mente comenzaba a divagar. El timbre de su voz, grave y segura, tenía una extraña manera de calar en mis pensamientos, como si cada palabra estuviera diseñada para quedarse atrapada en algún rincón oculto de mi ser. Podía sentir su voz dentro de mí. Marco, algo ebrio ya, se levantó tambaleante para ir al baño. Su figura desapareció por el pasillo y el sonido de sus pasos se fue apagando, dejando un silencio incómodo entre Ricardo y yo. El silencio era ensordecedor. Ricardo aprovechó el momento para acercarse con una excusa tan trivial como sacarme algo del pelo. «Comadre, tiene algo aquí», dijo, y su mano se extendió hacia mi cabeza, pero no había nada en mi cabello. Lo supe en cuanto sus dedos rozaron mi mejilla. El espacio entre nosotros se redujo a nada, y de repente sentí un leve roce en mis labios, como un susurro de algo prohibido. Mi piel se erizó. «Compadre, ¿qué cree que está haciendo?», le pregunté, mi voz temblando con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Pero en el fondo sabía que la pregunta no era solo para él, sino también para mí misma. Mi pecho se agitaba, lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Respondió él, sus ojos clavados en los míos, brillando con una intensidad que nunca antes había notado. Podía sentir su aliento en mi rostro. «Comadre, yo estoy dispuesto a ayudarla con todo lo que usted quiera. Estoy dispuesto a darle todo lo que a usted le hace falta, con tal de que usted me dé lo que a mí me hace falta. Usted gana y yo gano, y ninguno sale perdiendo aquí». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que amenazaba con aplastarme. Sentía la presión en mi cabeza. Intenté decir algo, encontrar una respuesta que pusiera fin a aquel momento, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Marco salió del baño. Envuelto en una tenue luz azulada que provenía de la lámpara del pasillo, parecía más relajado, ajeno a la tensión que ahora llenaba mi corazón. Mi cuerpo se contrajo. Se sentó nuevamente, sirviéndose otro trago, mientras Ricardo y yo intercambiamos una mirada rápida. Un pacto silencioso de que lo ocurrido quedaría en el aire, como el eco de un susurro que nadie más escuchó. El corazón me latía con fuerza. Volvimos a chocar las copas. Tomé un sorbo, sintiendo cómo el vino quemaba ligeramente mi garganta. De repente, una sensación extraña recorrió mi piel. Bajé la mirada y noté que el pie de Ricardo rozaba el mío con una delicadeza que contrastaba con la tensión del momento. Levanté la vista para encontrarme con la suya, y con un movimiento sutil, le hice saber que debía esperar. Mis pensamientos se enredaban en una maraña de emociones contradictorias. Mi mente era un caos. Entendí que esta noche de copas y risas se había transformado en un juego peligroso, lleno de silencios y deseos no dichos. Cada fibra de mi ser lo sabía. Llegamos a la casa, y la quietud de la noche nos envolvió como una manta pesada y sofocante. Marco, con la mirada perdida y los párpados ya pesados por el vino, se dirigió a Ricardo. Su voz era arrastrada. «No deberías manejar en tu estado»,
Mejor quédate aquí esta noche, toma el sofá, estarás más seguro, le dijo con una voz que aún conservaba una pizca de autoridad. Ricardo asintió con una sonrisa perezosa. Gracias, compadre. Creo que eso haré, respondió antes de desplomarse en el sofá de cuero oscuro que crujió bajo su peso. Mi cuerpo estaba tenso, anticipando. Subimos a nuestra habitación en silencio, mientras mis pensamientos estaban atrapados en una maraña de emociones contradictorias. La habitación estaba iluminada tenuemente por la lámpara en la mesita de noche. Su luz dorada proyectaba sombras largas y sinuosas en las paredes. Mientras Marco se desplomaba en la cama, sus ronquidos no tardaron en llenar el espacio, resonando en el aire pesado y sofocante. Me quedé mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño con el sonido de su respiración rítmica martillando en mis oídos. Sentía una presión en el pecho. Intenté ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que estaba fuera de mi control, pero que había estado gestándose en el fondo de mi mente desde hacía semanas. Y entonces lo escuché, el sonido sutil de pasos en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco y mi respiración se hizo más rápida. La puerta se abrió despacio y una figura oscura se deslizó hacia el interior. Era Ricardo. Mis nervios se tensaron, pero al mismo tiempo, una corriente de electricidad recorrió mi cuerpo. El silencio entre nosotros era casi palpable, roto solo por el susurro de la tela de su camisa al acercarse a la cama. Su presencia llenaba la habitación. En esos pocos segundos, todo lo que había estado escondiendo, todo el deseo y la frustración floreció dentro de mí. Me incorporé y nuestros ojos se encontraron en la penumbra. No hubo palabras, pues no las necesitábamos. Mi blusa cayó al suelo, quedando solo los tirantes sobre mis hombros, como un último vestigio de decencia que ambos ignoramos. Nos fundimos en un abrazo voraz, buscando desesperadamente algo que ni siquiera entendíamos completamente. El silencio de la casa parecía amplificar cada pequeño sonido. El roce de nuestras manos, el crujido del colchón, el leve suspiro que se escapaba de mis labios. Todo parecía resonar en mi mente como si el mundo entero estuviera enfocado en ese momento, en nosotros. Cuando todo terminó, él se levantó en silencio, con sus movimientos calculados y precisos, como si hubiera hecho esto 1000 veces. No dijo una palabra, y yo tampoco. Simplemente se giró y salió de la habitación. Me quedé allí, mirando la puerta entreabierta, escuchando cómo se deslizaba de nuevo hacia el sofá, como si nada hubiera pasado. Sentía un vacío, pero también una extraña calma. 2 días después, Marco me informó, sin darle mayor importancia, que Ricardo había dicho que no necesitábamos preocuparnos por el préstamo. Dice que no hace falta que lo paguemos, que es su forma de ayudarnos a empezar de nuevo y que solo espera que no volvamos a endeudarnos, comentó mientras recogía su taza de café de la mesa. Asentí, pero mi mente se quedó atrapada en esas palabras. Empezar de nuevo. ¿Cómo iba a empezar de nuevo cuando lo único que quería era volver a ver a Ricardo y quizá repetir? Mientras Marco seguía con su rutina, ajeno a lo que había sucedido, yo me sumergí en un torbellino de emociones. Los días pasaron, pero el recuerdo de aquella noche, el calor de sus manos, el silencio ensordecedor de sus pasos mientras salía, todo se quedó conmigo como una sombra que no se disipa. Quisiera hablar con Ricardo, pero no me atrevo.